Tucker Everett, ¿qué tal, Vedders? Patrick aquí con Vedders. Ha aparecido un nuevo círculo de cultivos en el Reino Unido, y en el video de hoy vamos a repasar ese nuevo círculo de cultivos, así como la historia de los círculos de cultivos y aprender un poco más al respecto. ¿Qué dices? Vamos a comenzar. Por favor, dale al botón de me gusta, Vedders. Eso realmente ayuda a los videos y, por supuesto, si aún no estás suscrito, presiona ese botón de suscribirse. Publico nuevos videos cada semana sobre el fenómeno OVNI, así que vamos a entrar en este círculo de cultivos. Círculo. Lo supe por primera vez a través de esta cuenta de Twitter, Hollywood Tattoo App Girl, y ella escribe: está en los cultivos. Acaba de aparecer un nuevo círculo de cultivo en Etchilhampton Hill, cerca de Devizes, Wiltshire, Reino Unido. Espero haberlo dicho bien. De todos modos, echemos un vistazo más de cerca. Pero antes de hacer eso, echemos un vistazo a la historia de los círculos de las cosechas y de qué se tratan. Aquí hay un breve resumen sobre los círculos de las cosechas. Los círculos de las cosechas, esos enigmáticos patrones de cultivos aplanados que aparecen aparentemente de la noche a la mañana en campos de todo el mundo, han cautivado largo tiempo la imaginación de creyentes, escépticos y mentes curiosas por igual. Estos intrincados diseños, que van desde círculos simples hasta fractales más elaborados, espirales e incluso pictogramas, han provocado intensos debates, especialmente en torno a la idea de que algunos podrían ser creados por objetos voladores no identificados, o ovnis, como mensajes o marcas de extraterrestres, seres. Para un fenómeno que mezcla misterio, ciencia y folclore, la conexión con los ovnis sigue siendo uno de los aspectos más intrigantes y polarizadores de los círculos de cultivos. El fenómeno ganó prominencia a finales de la década de 1970. En los años 1980, particularmente en Wiltshire, Aberdeenshire, Inglaterra, que se convirtió en un punto caliente para estas formaciones. Campos de trigo, cebada y maíz de repente mostraban diseños masivos y precisos, algunos que abarcaban cientos de pies y parecían demasiado complejos y rápidos para ser obra de humanos, al menos para algunos observadores. Testigos oculares informaron ocasionalmente haber visto luces extrañas, orbes luminosos o incluso objetos en forma de disco flotando cerca de los campos donde luego aparecieron círculos de cultivo. Estos relatos alimentaron la especulación de que los ovnis eran responsables, quizás utilizando tecnología avanzada para manipular cultivos con precisión milimétrica. Para creyentes, la inmensidad y sofisticación geométrica de ciertas formaciones, como el fractal Jules Set de 1996 cerca de Stonehenge, o el diseño de la galaxia de Milk Hill de 2001 con más de 400 círculos, apuntaron a una inteligencia más allá de la capacidad humana. Algunos investigadores han intentado proporcionar respaldo científico para la hipótesis extraterrestre. El biofísico W.C. Levengood, por ejemplo, realizó estudios en los años 1990 y principios de los 2000 analizando muestras de plantas de cultivos círculos. Afirmó haber encontrado anomalías, como nódulos de plantas alargados, cavidades de expulsión y partículas microscópicas de hierro, sugiriendo exposición a energía electromagnética o de microondas intensa, no fácilmente replicable por humanos. Otros investigadores informaron de lecturas electromagnéticas inusuales o incluso picos de radiación en algunas formaciones, alimentando aún más la idea de que hay tecnología de otro mundo en juego. Los defensores argumentan que estos rastros físicos, combinados con la velocidad de creación, a menudo en una sola noche, hacen que la participación humana sea improbable en al menos algunos casos. Sin embargo, la teoría de los ovnis enfrenta un escepticismo significativo. En 1991, dos hombres británicos, Doug Bower y Dave Chorley, admitieron haber creado cientos de círculos en cultivos como una broma utilizando herramientas simples como tablones de madera, cuerdas y una gorra de béisbol con un aro de alambre para alinear las líneas de visión. Su confesión inspiró a otros creadores de círculos. Y para la década de los 2000, grupos organizados estaban creando abiertamente diseños elaborados como arte o actuación. Los escépticos señalan que ningún círculo de cultivo ha sido vinculado de manera definitiva con un ovni, y muchas formaciones muestran claros signos de construcción humana, como tallos rotos o patrones irregulares. Incluso los hallazgos de Levengood han sido criticados por la falta de validación revisada por pares o por ser explicables mediante procesos naturales. A pesar de la falta de evidencia concreta, la conexión entre ovnis y círculos de cultivo persiste en la cultura popular y entre los entusiastas. Libros, documentales y sitios web continúan explorando la idea de que estas formaciones son mensajes cósmicos, quizás codificadas con un significado matemático o astronómico. Por ejemplo, algunos círculos se alinearon con líneas ley o sitios antiguos, lo que provocó especulaciones sobre el interés extraterrestre en la energía de la Tierra. Cuadrícula. Otros interpretan los diseños como advertencias sobre crisis ambientales o como intentos de comunicar verdades universales a través de la geometría sagrada. El debate sobre los círculos de cultivo creados por ovnis refleja, en última instancia, una fascinación humana más amplia con lo desconocido. ¿Son engaños, fenómenos naturales o evidencia de contacto extraterrestre?
Sin pruebas irrefutables como imágenes claras de un ovni creando un círculo o un artefacto dejado atrás, la pregunta sigue abierta. Lo que es innegable es la capacidad del fenómeno para inspirar asombro y admiración, ya sea visto como arte terrestre o como un posible vistazo a algo mucho más allá de nuestro mundo. Mientras los círculos de cultivo sigan apareciendo, el misterio y el atractivo de lo extraterrestre continuará perdurar. Ahora, echemos un vistazo a este círculo de cultivo completamente nuevo, descubierto mágicamente en el Reino Unido hace solo unos días. Ahora, aquí hay algunas imágenes de los círculos de cultivo también. Y sí, lo admito, se ven muy interesantes, ¿verdad? Es perfectamente redonda. Una forma bonita en el medio, que es una forma interesante. Tenlo en cuenta para más tarde. Eso. Ahora, no hay mucha información sobre este círculo de cultivo en particular. El agricultor donde está esta tierra, ya sabes, y ellos hicieron este círculo de cultivo. No está permitiendo que nadie lo visite, excepto por estas fotos, claramente, y el video que se hizo, pero ya sabes, no se permite que nadie lo revise, por ahora. Así que realmente no hay nueva información. Solo se sabe que apareció mágicamente una noche, como la mayoría de los círculos de cultivo. Así que lo que pensé que sería interesante ahora es mostrarte un clip de un episodio de Y-Files, para el cual voy a poner un enlace completo en la descripción para que puedas ver el episodio completo, pero tengo un par de clips de este video de círculos de cultivo que hicieron y creo que te van a parecer muy interesantes porque esta parte en particular examina la historia de los círculos de cultivo de una manera que nunca antes había escuchado. Aunque las formaciones de cultivos parecen un fenómeno nuevo, hay evidencia de que han estado apareciendo durante mucho tiempo. En el siglo IX, el abad Ward, el obispo de Lyon en Francia, escribió sobre feligreses que posiblemente estaban involucrados en la adoración del diablo o paganismo. Estaban recogiendo semillas de círculos aplastados en los campos y utilizándolas para rituales de fertilidad. En 1686, Robert Plot, un profesor en Oxford, escribió sobre los círculos en los cultivos. Incluso dibujó imágenes de un par que apareció cerca de su casa. Dijo que se formaron por un destello de luz, y una vez formados, los animales no se acercaban a ellos. Aproximadamente al mismo tiempo, se publicó un panfleto llamado El Diablo Segador. Describe cómo un granjero se despertó para ver una luz brillante en su campo, que pensó que era fuego. Cuando fue a investigar, encontró un círculo en el cultivo. Se llama el Diablo Segador porque el granjero dijo que el círculo estaba tan perfectamente segado que no podría haber sido hecho por un hombre mortal. John Leland sirvió como bibliotecario para Enrique VIII. Escribió sobre patrones que aparecían en el césped durante la noche. En 1937, una revista científica británica informó sobre círculos encontrados en un campo de cebada e incluso incluyó una de las primeras fotos tomadas de un cultivo. Círculo. En 1945, esta foto fue tomada por un aeronaut que trabajaba para la Escuela de Entrenamiento de Paracaidistas de la RAF. En 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos investigó círculos encontrados en Kansas. En 1963, Sir Patrick Moore, un astrónomo que escribía para el New Scientist Journal, investigó una formación en Charlton. En los campos de trigo había características que tomaban la forma de áreas circulares o elípticas en las que el trigo había sido aplastado. Una muy bien definida era un óvalo de 15 yardas de largo por 4,5 de ancho. Había evidencia de aplastamiento en espiral, y en un caso había un área circular en el centro, en la que el trigo no había sido aplastado. Uno de los textos descubiertos en los manuscritos del Mar Muerto es el libro de Enoch. Enoch habla sobre relámpagos que dejan marcas en la tierra. Así que estas formaciones se han visto desde el comienzo de la historia registrada. Dios, eso es tan fascinante. Nuevamente, enlace en la descripción para ver el episodio completo. Ahora, hay un clip más de ese episodio que voy a reproducir porque involucra metraje de video de círculos en los cultivos, siendo hechos por orbes. Y siempre dicen, no hay disco ni orbes. No hay evidencia en video que muestre estos círculos de cultivo siendo hechos. Pero hay un par de casos que vale la pena mencionar y creo que este es el momento perfecto para echar un vistazo a eso. Aunque se han encontrado miles de círculos y muchas personas afirman haberlos visto formarse, nadie los había captado en cámara hasta 1996. John Whaley estaba acampando en una colina en Wiltshire llamada el Castillo de Oliver, nombrada por un fuerte que se construyó allí hace muchos años. Alrededor de las 3 de la madrugada, algo llamó su atención. Agarró su videocámara y grabó imágenes de varias esferas brillantes flotando sobre un campo. Entonces, como por arte de magia... ¡Vaya!
Aquí está la formación desde el aire. Nadie puede ponerse de acuerdo sobre lo que significan los círculos en los cultivos, aunque la mayoría de la gente cree que son mensajes. Ahora, esto es frustrante para muchos investigadores. Dicen, quien quiera que esté haciendo esto, ¿por qué no hablan inglés? Bueno, en 2001 lo hicieron. Inteligentemente. Inteligentemente controlado. Verás, el objeto descendió, se detuvo allí. Nada aleatorio en ello, no hay movimiento en el viento predominante. No sé qué es eso. La pieza definitiva de evidencia. Muy bien, entonces de nuevo enlace en la descripción para ver ese video completo. Dura 1 hora, lo recomiendo mucho. IJ de los Y-Files hace un trabajo fenomenal desglosando todo el folclore de los círculos de cultivos. Pero volvamos a este nuevo círculo de cultivo que se hizo. Al principio del video mostré una imagen del círculo de cultivo y había uno en particular, imagen que pensé que deberíamos enfocarnos en porque detalla este símbolo particular que se llama el nudo de la bruja, y es un símbolo famoso. El nudo de la bruja, también conocido como el nudo mágico, es un símbolo en la magia popular y la brujería, a menudo asociado con la protección y el atado. Es un patrón continuo entrelazado, tradicionalmente elaborado con una sola pieza de cuerda creando un lazo continuo. Se cree que este diseño continuo representa la eternidad y el vínculo irrompible de protección. Aunque sí me parece algo interesante, significa algo. No lo sé, ¿verdad? ¿Por qué pondrían los extraterrestres esto? Símbolo, ¿verdad? El mismo que usamos para eso. No sé. Creo que lo único del símbolo y lo que podría hacerlo atractivo para los falsificadores de círculos de cultivos es que está hecho con una continua bucle, ¿verdad? Ese hecho particular sobre ese símbolo es lo que lo hace interesante y lo haría muy atractivo para los creadores de círculos en los cultivos si fueran a falsificar algo. Ahora, de nuevo, no estoy diciendo que eso sea el caso con este. Solo digo que eso es algo interesante, ¿verdad? Y otra parte que encontré interesante sobre este particular. Exe Aimshast en Tofeo Lauger Tahas. Ferbiencio, Outnendis, Angie, sabes, el año pasado, y este parece ser un punto caliente para estos círculos de cultivo. Entonces, no sé, ¿eso significa algo? Simplemente interesante, ¿verdad? Siguen apareciendo exactamente en el mismo lugar particular allí en el Reino Unido. Eso, al menos para estos. Solo encuentro que un poco, o sea, es como una señal de advertencia, si soy honesto, ¿verdad? Ahora, eso no significa que todos los círculos de cultivo sean falsos, ¿verdad? Pero algunos sí lo son, ¿verdad? Y como mencioné antes en el video, hubo un par de caballeros del Reino Unido que salieron a principios de los años 90 proclamando que ellos estaban falsificando estos, muchos de ellos, e incluso mostraron cómo lo hacían. Ahora, aquí hay algunas imágenes de archivo para mostrar cómo estos dos tipos falsificaron círculos en los cultivos. Es un misterio tan viejo como las colinas. ¿Cómo aparecen estos círculos perfectos en medio de campos de maíz? Ha desconcertado a los científicos, ha desconcertado a los expertos, incluso ha desconcertado a los periódicos. A lo largo de los años, las sugerencias sobre cómo llegan los círculos se han vuelto, más ridículas. Podría ser obra de ovnis o fuerzas magnéticas o hombrecillos verdes, o es la Tierra pidiendo ayuda al hombre para salvar el planeta. Hoy la prensa mundial se reunió con anticipación para escuchar la respuesta. Su interés había sido despertado por un artículo en el periódico Today de esta mañana. Por fin habría prueba de la implicación terrenal. 2 hombres de unos 60 años de Southampton
Habían estado haciendo círculos durante años y mostrarían cómo se Viví en hacía. Australia desde 1958 hasta 1966. Y cuando volví a casa, durante el tiempo en Australia, hubo un reporte en sus periódicos de una depresión circular en un campo de hierba en Queensland e inmediatamente lo llamaron un nido de ovni. En otras palabras, era donde había aterrizado un ovni. Siempre me han interesado un poco los ovnis y los avistamientos y ese tipo de cosas. Pero cuando volví a casa en 1966, conocí a Dave, que era un compañero artista, y solíamos salir los viernes por la noche y charlar sobre acuarelas y esas cosas y tomarnos una pinta de cerveza. Y una tarde de verano vimos un campo de maíz y yo le comenté sobre esto y le dije, ¿por qué no ponemos una depresión circular en este campo de maíz igual que lo hicieron en Australia? Le dije, la sociedad de ovnis de aquí, que estaba en su apogeo en ese momento, especialmente en Warminster, le dije, probablemente pensarían que es un ovni que había aterrizado. Todo esto podría decirse que fue una experiencia algo desalentadora para el experto de expertos en círculos de maíz, Pat Delgado de Alresford, en Hampshire. Ha escrito 2 libros sobre el tema. ¿Lo convenció la demostración? Piensan que es imposible con el equipo. Tenían una tabla y una cuerda y como si fuera un caballo que estuviera montando. Y yo creo que la pista realmente es que cuando ponen su pie en la tabla, la otra pierna con todo su peso y el peso de la tabla está obviamente sobre la cosecha que acaban de pisar. Así que sería bastante fácil seguir sus huellas, porque no podrías saltar a la pata coja, tendría que, a menos que puedas saltar a la pata coja con una tabla. Otros que tienen dudas son los miembros de la Sociedad de Escépticos de Wessex. Ellos saben una cosa o dos sobre engaños. Los 5 de nosotros fabricamos un círculo en la tierra de Clinch Common, un círculo central bastante complejo y algunos satélites. Y fue declarado rápida y casi unánimemente, creo, auténtico por un gran número de expertos en círculos, incluyendo a Terence Mead. Los hombres del periódico se fueron contentos de haber tenido a la prensa mundial literalmente dando vueltas en círculos. Pero para los observadores serios de círculos queda una duda persistente. Bien, apostadores, pondré enlaces en la descripción. Vayan y compruébenlo ustedes mismos. ¿Qué piensan? ¿Son reales los círculos de cosechas? ¿Son reales todos los círculos de cosechas? ¿No podrían algunos ser engaños? ¿Podrían algunos ser hechos por extraterrestres tratando de contactarnos y darnos información, advertirnos, hacerse amigos de nosotros? Ya saben, no lo sé. Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Muy intrigante. Muy bien, Betors. Nos vemos en el próximo. Recuerden, cada día es un regalo para todos. Paz.